Bueno, muy buenos días, profesor. Buenos días, estimados y estimadas alumnas y alumnos. Mi nombre es Silvia Grebusca Muñoz y soy la tutora e-learning que los acompañará en el proceso, y el profesor que impartirá las clases es el señor Jorge Ibaceta. Hoy es el primer día de clases del primer curso Gestión Presupuestaria y Contabilidad Gubernamental en ICSP en el sector público chileno, el cual se imparte en modalidad online en vivo. Las fechas programadas para su ejecución son hoy miércoles 29 de septiembre, el día viernes 1 de octubre, el día lunes 4 de octubre. Hoy se revisarán los módulos Gestión Presupuestaria de los Organismos Públicos parte 1 y Gestión Presupuestaria de los Organismos Públicos parte 2. El curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas en horario de 9 a 17:15, con un primer break que se los iré informando en el WhatsApp grupal a las 10:30. O sea, le informaré el horario en el WhatsApp grupal, pero a la vez le voy a ir alertando al profesor en el horario que tenemos que ir haciendo las pausas. Con un primer break a las 10:30 hasta las 10:45, 15 minutos. Un segundo break de 12:15 hasta las 13, que es de 45 minutos. Luego a las 13:45 tenemos una hora para almorzar, regresando a las 14:45. El último break del día es en la tarde, desde las 16:15 hasta las 16:30, con 15 minutos. Son 15 minutos. Ahora, es muy importante la asistencia. La registro yo desde la conexión a la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Por tanto, si alguno de ustedes se conecta con otro nombre, le sugiero renombrarse con su nombre y apellido en el chat de la clase, ya que ahí queda el registro, no así por el WhatsApp grupal. Aprovecho de solicitarlo a las personas que no están en el WhatsApp, no están en el WhatsApp grupal, eh, informen su número en el chat de la clase para poderlos agregar, ya que no pude hacerlo con algunos de ustedes porque había un número fijo en mi listado o habían algunos números celulares con 10 números. Las clases se graban diariamente y luego se suben a la plataforma. Todo el material de la clase se encuentra en la plataforma, donde ustedes tienen la posibilidad de descargar todos los documentos. Bueno, dicho todo lo anterior, les deseo que hoy día tengan una jornada muy provechosa. Adelante, profesor, le corresponde. Perfecto. Bueno, buenos días, queridos alumnos, queridos participantes de esta nueva jornada de capacitación. Mi nombre es Jorge Ibaceta, yo soy contador auditor y les voy a actuar de relator respecto del tema presupuestario y contable público y también, digamos, orientado hacia el sector municipal. En esta oportunidad, ¿no es cierto?, queremos también hacer una encuesta, ¿no es cierto?, respecto de algunos intereses relativos a lo que es la gestión presupuestaria y contable municipal, en la cual yo quiero que ustedes la respondan. Es una sola pregunta que tiene varias alternativas, pero ustedes tienen que optar por una alternativa de las que se plantean. Así que yo la voy a subir a la página en forma inmediata para que ustedes la puedan visualizar y en el periodo de unos 5 minutos, no más que eso, podamos darle respuesta. Así que en este momento la vamos a subir. Ya, yo no sé si les aparece en su pantalla. La veo, profesor, por lo menos. ¿Se ve? ¿Está Sí, bien? sí. Ya. Entonces yo les pediría, ¿no es cierto?, a todos los que están conectados, que por favor dentro del plazo de unos 5 minutos puedan marcar cuál es la opción que más digamos, les identificaría a ustedes para los efectos de tomar una decisión en el interior de su municipio. Así que dejo abierto para que vayamos eligiendo la opción que más, ¿no es cierto?, les interese.
Nos faltan 7 personas que voten. ¿Sí? 8 personas. Ahí sí, vamos avanzando. Hay 4 personas que no han marcado su preferencia. Por favor, hagámosla en honor al tiempo. Escucha harto ruido detrás, profesor. ¿Sí? ¿Será mi ambiente? Puede ser. Me parece que sí, porque están todos los micrófonos cerrados. ¿Cerrados? No hay problema ahora, pero para que no interfiera en la presentación. Ujú. Ya estamos, profesor, son 5 minutos. Quedó solo una persona afuera que no votó. Perfecto. ¿Ya? Votaron 20, eran 21. ¿Ya? Vamos a finalizar entonces en honor al tiempo. Y vamos a compartir los resultados. No sé si ahí se dio, Sí, aparece la profesor. información. Sí. ¿Sí? Ya. Sé que un 45 el porcentaje más alto es un 45%, responde por el estado de situación presupuestaria. Sí, después el balance general. Perfecto. Ya. ¿Estaríamos bien entonces? Vamos a partir con la clase y vamos a compartir. No sé si estamos bien ahí, Silvia. ¿Se ve bien?
Sí, profesor, se ve perfecto, solo que se sigue escuchando Sí, ruido en en el entorno. tengo un ruido ambiente. Sí. Esperamos un segundo. Ya, vamos a partir entonces. Bueno, digamos, esta capacitación, como decíamos antes, como decía la tutora, ¿no es cierto?, corresponde a una capacitación de la gestión presupuestaria y contabilidad gubernamental y orientada, en todo caso, hacia las NIC en el sector público chileno. Pero en este caso va a estar más orientado hacia el sector municipal. Esa es la idea de poder establecer esta capacitación. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son los temas que se van a tratar? Primero que nada, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. ¿Ah? Nosotros todos la conocemos, la idea es analizarla en todo caso, ¿no es cierto? El decreto ley 1263, el cual establece los procesos contables, los administrativos y los presupuestarios. ¿Ah? Indica también quiénes son los organismos que están sujetos a esta reglamentación o a esta normativa. Luego tenemos las clasificaciones presupuestarias, en la cual nos indican, ¿no es cierto?, cuáles son las imputaciones presupuestarias que tenemos que hacer en cada uno de los presupuestos, tanto en el rubro de ingresos como en gastos. También tenemos la ley del sector público, ¿no es cierto?, que nos indica la forma, cómo está distribuido el presupuesto a nivel nacional, a nivel de ministerio, a nivel de sector. Luego la ejecución presupuestaria y financiera de los organismos públicos, los municipios, la fórmula, cómo ejecutamos presupuestariamente y financieramente el presupuesto. Las normas y principios de contabilidad gubernamental en Chile, cuáles son las normas que rigen el sistema contable municipal y también público, que tienen las mismas características y la misma conceptualización. ¿Ya? La integración contable con la presupuestaria. De repente cuesta asociar, ¿no es cierto?, lo que es el presupuesto con lo que es contable. Pero en este caso, ¿no es cierto?, hay una integración entre ambas herramientas de control. Herramientas de la contabilidad gubernamental en Chile, el plan de cuentas. ¿Cuáles son los conceptos de cuenta que se utilizan tanto en la parte presupuestaria como en el aspecto contable? Los procedimientos contables para el sector público municipal, de aquellas operaciones más recurrentes o más habituales, ¿ya? Cómo se registran el tratamiento de las cuentas, ¿ah? Las cuentas de uso de activo, pasivo, ¿no es cierto?, ingresos y gasto patrimonial. Luego tenemos la identificación de los organismos internacionales que han establecido las normas internacionales de contabilidad del sector público y también cómo se han ido asociando y se han ido implementando en el sector municipal. Luego tenemos la resolución 16, que corresponde a la normativa contable basada en la NIC-SP para el sector público, las cuales se empezaron a implementar desde el año 2016, esta resolución salió publicada en el año 2015, luego la resolución número 3 del 2020, de la Contraloría General de la República, en la cual, ¿no es cierto?, incorpora a lo que es a los municipios a las NIC-SP, ¿ya?, en todo el proceso contable y presupuestario. Los principios éticos que rigen el actuar de los funcionarios municipales y normas de probidad generales específicas para los funcionarios municipales. ¿Cuál es la normativa que regula, ¿no es cierto?, el sistema de administración financiera del Estado? Y aquí obviamente se encuentran incluidos los municipios. Es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el Decreto Ley 1263 de 1975. ¿Qué dice el artículo primero? Dice que el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye fundamentalmente los procesos presupuestarios de contabilidad
y de administración de fondos. Aquí, ¿no es cierto?, nos señala claramente que hay 3 sistemas que están insertos acá y están regulados por esta normativa. Primero que nada, que es el proceso presupuestario, que obviamente está basado en el presupuesto general de la nación y también en los presupuestos independientes de cada uno, en este caso de los municipios. También, ¿no es cierto?, dentro de esta normativa nos establece el sistema contable público, que también incorpora a los municipios en este proceso, y la administración de fondos, que equivale a los movimientos de recursos financieros que tienen los sectores públicos y también el sector municipal. Por lo tanto, tenemos 3 sistemas: presupuestario, de administración de fondos y de contabilidad. Todos se rigen por normas comunes en términos de el manejo presupuestario, en términos de contabilidad, en términos de administración de fondos. Se maneja todo el sector público bajo un mismo criterio, bajo las mismas normas. No hay normas diferentes, ¿ya? Y quien dicta las normas para este proceso es la Contraloría General de la República. Y eso son las normas, ¿no es cierto?, comunes, obligaciones, están establecidas en el artículo 3º, ¿ya?, de la Ley Orgánica de Administración Financiera. ¿Qué dice el artículo 4º? Dice: todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del sector público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o institucional. Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del sector público. No obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria solo podrán ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas en el mismo presupuesto. Bueno, aquí desde el punto de vista presupuestario municipal, ¿no es cierto?, bueno, tenemos nuestro propio clasificador presupuestario, tanto de ingreso como egreso, y también tenemos nuestros propios, obviamente basados en la norma general, cómo debemos registrar los ingresos presupuestarios y también cómo debemos registrar los egresos presupuestarios, ¿ya? Respecto a los ingresos presupuestarios, en el caso de los municipios, todos los ingresos que se generen durante el año tienen que quedar registrados en el presupuesto municipal vigente. Salvo se trate, ¿no es cierto?, de ingresos especiales y que por normativa o por convenio o por algún establecimiento de acuerdo, ¿no es cierto?, previo, no deban estar incorporados en el presupuesto municipal, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay algunas excepciones respecto del establecimiento de esta norma. No sé si alguien me quiere argumentar, para que vayamos haciendo más activa la clase, argumentar respecto de lo que yo he planteado. ¿Algún director de finanzas que esté en clases? Pueden abrir su micrófono y comentar, no hay problema con eso, para que se produzca interacción. Sí, la ideal es eso, ¿no? Opiniones, consultas, aportes Con y toda algún comentario. con toda la confianza, profesor, ¿verdad? La idea es que no sean un poco más como una clase como más familiar, digamos, ¿ah? No tener temor a las preguntas, o a los planteamientos, porque de eso se trata, ir discerniendo dudas, aclarando dudas, también mostrando y contando experiencias de algunos municipios, ¿no es cierto?, qué ha pasado con esto, cómo lo han debido enfrentar. Por ejemplo, a ver, voy a hacer una pregunta: ¿cómo se operan en los municipios cuando se reciben fondos de otras entidades públicas para la ejecución de algún programa o de algún proyecto? Alguien que me pueda hacer algún comentario. ¿Cómo están operando algunos municipios bajo considerando esta situación? Tenemos 28 personas en sala, profesor, tal vez usted puede preguntar al azar entonces, ¿o no? Ahí vamos a las preguntas. Hay aquí en el chat de la conexión, ¿Tenemos algún
Natalie dice, por mi parte soy nueva en el sector público, desde enero no tengo mucho conocimiento al respecto. Dice, muy importante es la asistencia al registro de... Ah, no, Puse yo. ese es similar. Ya, no hay más comentarios. No sé si hay algún director de finanzas que pudiera hacer algún comentario. ¿No? A ver, don Emilio Piña es, digamos, es del área de Administración y Finanzas. Si me puede contestar. Don Emilio, ¿me escucha? ¿Puede abrir su micrófono, Emilio? Está saludando por el WhatsApp grupal, por el chat. Buenos días, lo que pasa es que no tengo oficina individual, entonces hay más gente alrededor, pues, por eso no había prendido el micrófono. Ah, ya. Ya, pero ¿de qué comuna es usted? De Pichilemu, la municipalidad de Pichilemu. Chilemo, ¿de qué área? ¿Área de Administración y Área de Finanzas? contabilidad y presupuesto en realidad, pero claro. Ya. No sé, a lo mejor el resto de compañeros que están conectados, a lo mejor les gustaría saber cuál es la operatoria que tienen ustedes, por ejemplo, cuando reciben fondos de alguna entidad pública. ¿Ya? Que no sean los ingresos propios del municipio. ¿Cómo operan en ese caso? Bueno, en ese caso hay que ingresarlo al presupuesto municipal, pues. Se registran, se identifican de dónde provienen y ¿Ya? luego hacia dónde van destinados, ya sean programas o ya sean proyectos mismos, ¿Ya? y luego se ingresan a las cuentas presupuestarias a través de una modificación. Ya. Ya. A ver, vamos a... ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? A ver, vamos a complementar un poco lo que ha manifestado Emilio, ¿no es cierto? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, que hay que distinguir. ¿Ah? Por ejemplo, cuando los municipios reciben recursos de entidades públicas, hay que distinguir entre aquellos recursos que se reciben bajo algún convenio previamente establecido y en el cual el convenio establece que esos recursos no deben pasar por el presupuesto, sino que deben ser tratados en forma complementaria al presupuesto. Y ahí utilizamos, ¿qué cuenta en ese caso? Alguien que me pueda contestar, ¿cómo registran esas operaciones? Buenos días, nosotros la registramos en la 21405, Ya, Administración de... administración de fondos. Entonces, por eso, aquí hay que hacer una distinción, ¿ya? Cuando aquellos recursos que recibe el municipio, ¿ya? Que están bajo la suscripción de un convenio, y en el cual el convenio establece, ¿no es cierto?, que no debe pasarse por el presupuesto esos recursos, obviamente nosotros automáticamente reconocemos que somos administradores de esos fondos, por lo tanto, no lo vamos a incorporar al presupuesto, sí lo vamos a registrar en una cuenta complementaria que se llama administración de fondos, ¿ya? Cuando nosotros manejamos estos recursos, ¿no es cierto?, también existe otra cuenta que es complementaria a la administración de fondos, ¿ya? Porque cuando recibimos los recursos, ¿no es cierto?, los incorporamos en la administración de fondos. Pero ¿cómo vamos aplicando esos recursos si los recibimos? ¿Cómo los aplicamos? Porque no solamente los vamos a recibir, los ingresamos, perfecto. Pero ¿cómo los vamos gastando? ¿Cómo los aplicamos desde el punto de vista contable? se aplica por la cuenta 11405, ¿Ya? Perfecto. y aplicación de fondos. Aplicación de fondos, ¿cierto? ¿Ya? O Sí. sea, estas son dos cuentas que son, una depende de la otra, ¿ya? Aquí la cuenta matriz, la principal, es la administración de fondos. Y la cuenta aplicación de fondo administración es una cuenta, podríamos decir, complementaria, pero que va a la par con la cuenta administración de fondos, ¿ya? Por lo tanto, cuando se van ejecutando las acciones, la ejecución de proyectos, la ejecución de programas, cuando tenemos que registrarlas fuera del presupuesto y las registramos en la cuenta administración de fondos, ¿cierto? ¿Ya? Para los pagos no utilizamos directamente la cuenta administración de fondos, sino que utilizamos la cuenta aplicación de fondos en administración, ¿ya? Que son dos cuentas que van a la par. Ahora,
cuando se termina, ¿no es cierto?, el proyecto, cuando se termina el programa, estas cuentas deben quedar cerradas completamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que yo cumplí con la ejecución de ese programa, cumplí con la ejecución de ese proyecto, y lo más probable es que si lo cumplí en forma íntegra, rindo cuenta y me van a quedar todas las cuentas cerradas. Pero si al momento de rendir cuenta me quedan recursos disponibles, obviamente que cierro, ¿no es cierto?, con lo que ya he ejecutado, pero se procede a la devolución de los fondos no invertidos. ¿Hay alguna consulta respecto al tema? ¿Dudas? Bueno, aquí es un poco lo que establece esta normativa del artículo 4, ¿ya? Ahora, cuando se trata de ingresos propios municipales, obviamente, y que están contemplados en el presupuesto, debemos, ¿no es cierto?, registrarlo en forma íntegra en el presupuesto, sin observación. Y aquí, ¿cuáles ingresos tenemos y que pasan por el presupuesto? Bueno, todos los ingresos propios permanentes. Y dentro de los ingresos propios permanentes, ¿qué ingresos tenemos? Alguien que me comente. ¿Qué ingresos propios permanentes tiene el municipio? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Milicen. ¿De qué comuna es usted? Mili, más ¿Sí? fácil. De Quinta de Tilcoco. ¿De? Quinta de Tilcoco. Ya, perfecto. Cuénteme. Ya, bueno, nosotros acá tenemos como ingresos propios permanentes, propiamente tal lo que es de patentes municipales, ¿Ya? permisos de circulación de beneficio municipal, ¿Ya? tenemos también el impuesto territorial, Correcto. el fondo común, entre otros. Pero esos son como los más fuertes, los que nos dan el mayor porcentaje de ingresos propios permanentes. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, la idea acá es poder distinguir, ¿no es cierto? A pesar de que la normativa establece que todos los ingresos que perciba el Estado, en este caso todos los ingresos que perciba el municipio, deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del sector, en este caso municipal, sin perjuicio de tener su carácter, bueno, ahí nos cabría este concepto, pero sí, ¿no es cierto?, cada municipio deberá llevar su presupuesto en forma independiente. ¿Por qué? Porque los municipios, no hay que olvidar que de acuerdo a la ley orgánica municipal, son entes autónomos, ¿ya? ¿Qué significa que sean entes autónomos? Que tienen patrimonio propio, tienen personalidad jurídica independiente, ¿ya? Son independientes del sistema central del Estado, ¿ya? Todas las decisiones obviamente las toma el alcalde con su consejo y el equipo directivo, ¿ya? Por lo tanto, es un ente autónomo. Además, dice, analicemos acá. A ver, respecto de los ingresos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los ingresos que no se generan durante el ejercicio presupuestario, ¿no es cierto? Porque hay ingresos, ¿no es cierto?, que se generan dentro de un año, pero que no se perciben. ¿Qué pasa con esos ingresos? ¿Alguien me puede comentar? ¿Los dejamos de percibir? ¿Qué hacemos con ellos? Alguien que me comente. A ver, don José Francisco González, coménteme cómo lo hace su municipio en aquellos casos que se presente la situación que estoy planteando. Buen día, profesor. Mire, por mi parte, yo soy el administrador municipal de acá del municipio de Quinta de Tilcoco. Ya, perfecto. La verdad que nosotros asumimos hace 2 meses, así que al respecto de esa información no la... Ya, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ya, ya. A ver, yo le voy a comentar entonces para aquellos funcionarios que llevan poquito tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ir explicando, pero lo importante también que se produzca, es importante saberlo, ¿no es cierto? Porque de esa manera yo también
tengo la posibilidad de poder explicar y profundizar más los temas y de que les quede claro, ¿ya? Es interesante que esto se vaya produciendo. Así que se los dejo planteado a todos quienes están conectados. Y esa es la idea de este curso y de esta capacitación, ¿ya? Ya, para este efecto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ingresos que ya están, digamos, tan reconocidos como ingresos por percibir por parte del municipio, pero que no se percibieron durante el año, estos ingresos, ¿no es cierto?, deben necesariamente quedar registrados para el periodo siguiente, ¿ya? Por lo tanto, se supone, si no los percibí el año respectivo, debo percibirlos en el año siguiente. Y es el nombre que reciben esos ingresos, se llaman ingresos por percibir. Hay toda una normativa, que no voy a entrar a detallarla, que la vamos a ver más adelante con mayor precisión, ¿no es cierto? Tenemos que hacer algunos ajustes contables para poder reconocer esos ingresos por percibir para el ejercicio siguiente, ¿ya? No sé si hay algún director de finanzas quiere hacer algún otro comentario respecto a los ingresos. Yo tengo una consulta. Dígame. Mire, yo provengo del sector público del gobierno central, ya del organismo central, y resulta que nosotros no tenemos esta figura de ingresos de años anteriores, puesto que todo nuestro saldo, ¿cierto?, todas nuestras obligaciones, ya sea de egreso o de ingreso, se materializan el 31 de diciembre. Entonces, por eso es algo nuevo para mí el ver este tipo de ejercicio en un municipio. Claro, ya. Bueno, en este caso, y eso está reglamentado, está en la normativa contable y que afecta especialmente a los municipios. Por lo tanto, bueno, la idea en teoría, ¿no es cierto?, es de que no queden ingresos por percibir. Pero debemos entender que el presupuesto municipal, ¿no es cierto?, es un instrumento de planificación y es independiente para cada comuna. Por lo tanto, cada comuna tiene sus características muy particulares, ¿ah? En términos de establecimiento de derechos, en el término de establecimiento de impuestos, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a existir, ¿no es cierto?, ingresos o morosos que no nos van a pagar el 100% de los impuestos y los derechos que deben pagarle al municipio. Como eso ocurre, ¿no es cierto?, el municipio no puede bajo ningún aspecto, ¿no es cierto?, desconocer que esos ingresos en algún momento los tiene que percibir. Por lo tanto, mientras no los perciba, tienen que permanecer registrados en la contabilidad, ¿ya? Es como lo que ocurre en el sector privado, ¿no es cierto?, que son los deudores, ¿ah? Claro. O los morosos, ¿cierto? Los deudores incobrables, o una estimación de deudores incobrables. Los deudores incobrables son los que ya son incobrables, que también los vamos a ver acá. Por ejemplo, ¿en qué caso serían para nosotros deudores incobrables? Aquellos ingresos por percibir que se encuentran en estado de prescripción. ¿Qué significa eso? Que ya han transcurrido 5 años desde que se hicieron exigible que el contribuyente pagara, pero no lo hizo. Pero es porque eso está establecido en el Código de Procedimiento Civil, ¿ya?, respecto de las deudas de periodos anteriores. Pero ahí no nos vamos a meter un poco porque nos vamos a complicar más. Pero vamos a ver aquí, tenemos que tener claro de que todos los ingresos por percibir que no los percibí dentro del año respectivo, obligatoriamente, de acuerdo a la normativa, deben ser traspasados al presupuesto del próximo año. Profesor, entonces, creo yo, a lo mejor, como le digo yo, 2 meses aquí trabajando en el sector municipal, ¿Sí? la segunda cuota de las patentes comerciales se podría considerar como un ingreso por percibir. A ver, ¿qué se debe considerar como ingreso por percibir? Por ejemplo, cuando se cumplen los vencimientos de los pagos de los impuestos municipales. Por ejemplo, respecto de las patentes municipales, ¿cuándo se genera un ingreso por percibir? Bueno, se genera en el momento que nace el derecho de parte del municipio de percibir esos ingresos, ¿ya? Sí. Cuando ya se percibe, deja de ser ingreso por percibir. Claro. Pero respecto de aquellos ingresos que no se paguen dentro del plazo legal, siguen transformándose en ingresos por percibir, ¿ya? Siguen teniendo la misma característica, con la diferencia que ese ingreso por percibir que no se pagó dentro de los plazos legales, ¿cierto?, se le van a aplicar los recargos correspondientes, Claro. los intereses y las multas, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, esa va a ser la metodología para poder recuperar
esos ingresos que están por percibir y que no se han percibido, ¿ya? Ahora, posteriormente a la fecha de vencimiento, cada municipio debe adoptar, ¿no es cierto?, los procedimientos administrativos para hacer el ejercicio de cobranza de aquellos ingresos que están por percibir. Y de manera tal que no entre en el periodo de prescripción en la cual el municipio ya no tenga como el derecho a recepcionar ese tipo de ingresos. ¿Ya? No sé si le queda claro. Y aquí entra a dañar también un tema de tipo legal, en el cual el municipio obviamente tiene que hacerse asesorar. Claro, con respecto a la prescripción, pero mi duda es bien específica en el sentido de que, por ejemplo, nosotros podemos... No le escucho bien. Ya, nosotros, profesor, podemos ejecutar el proceso de pago, ¿cierto?, de las patentes comerciales. ¿Sí? Lo podemos ejecutar de una vez o en 2 cuotas. Correcto. Ya, yo tengo presupuestado para el año siguiente y la primera cuota se paga en el mes de julio. La primera cuota se paga en julio. Claro, exactamente. Entonces, la segunda cuota se pagaría en el mes de enero. Exacto, así es. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esa es mi duda. Si yo presupuesto, por ejemplo, tener un ingreso por 100 y resulta que al 31 de diciembre me va a figurar un ingreso de 50, ¿cierto?, realizable, pero resulta que yo tengo presupuestario 100, me queda un delta de 50, esa diferencia la puedo yo considerar como un ingreso por percibir para el año siguiente, ya que es segunda cuota de una obligación del año anterior. Exacto, obvio, ¿ya? Por eso decía adelante yo que no se puede desconocer todos los ingresos por percibir que tiene el municipio, ¿ya? ¿Ya? Ahora, el hecho de que quede cerrado el ejercicio presupuestario el 31 de diciembre no significa que todas las cuentas las cerramos y para el próximo año partimos de cero. No, no es así. Necesariamente todos los ingresos por percibir se traspasan para el ejercicio presupuestario del año siguiente. Ya, profesor, gracias, me quedó claro. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre respecto a los gastos? Que también es un tema muy parecido, ¿ya? Los gastos, ¿no es cierto?, van a quedar compromisos pendientes de pago. Es natural porque generalmente llega la facturación, la última fecha es cuando ya prácticamente la unidad respectiva tiene cerrado el año por razones de tiempo, ¿ya? Quedan facturas o servicios comunales, ¿no es cierto?, en las cuales no se factura o se factura dentro del mes de diciembre, pero por los periodos, por los plazos, no se alcanzan a pagar dentro del año presupuestario respectivo. Bueno, esas deudas también se traspasan para el ejercicio presupuestario del año siguiente. Y ahí tienen un nombre especial que se llama la deuda flotante. Nace lo que se llama deuda flotante para el ejercicio siguiente. ¿Ya? Que de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, esa deuda flotante debe quedar saldada dentro de los 3 primeros meses del año siguiente a la fecha en que se corresponde el pago. ¿Ya? Y se supone también, ¿no es cierto?, que cuando se adquirieron esos compromisos de pago, se supone que existían los fondos disponibles para cumplir con su pago. Por eso que la normativa exige que esos pagos deben quedar saneados, ¿no es cierto?, dentro de los 3 primeros meses del año siguiente. Se supone que con el saldo inicial de caja, ¿no es cierto?, del año anterior, yo voy a subsanar esas deudas. ¿Ya? No sé si hay duda, consulta. ¿Tengo una consulta? ¿Sí? ¿Quién me habla? Oscar Oyarzún, Comuna Igualigüe, Región de los Lagos. Ya, perfecto. Cuénteme. Mira, con respecto a la deuda flotante que señalas, bueno, los 3 primeros meses del año siguiente, tú dices que tiene que quedar saldada la deuda, eso en condiciones normales. Correcto. Ya, pero en el caso de la municipalidad, bueno, acá hay un tema que viene de hace muchísimos años, que no se ha podido cancelar ciertas deudas debido a falta de medio de verificación para poder cancelar dichas deudas, y deudas flotantes se han mantenido durante 3, 4 años. Y se siguen buscando respaldo suficiente. En esa situación, ¿cómo idealmente se debiera operar? Ya, lo que pasa que en ese caso, ¿no es cierto?, primero que nada, la alternativa para regularizar esas cuentas, primero que nada, la normativa establece los 5 años de prescripción, ¿ya? Si no existe, ¿no es cierto?, algún tipo de acreditación o de verificación,
obviamente que no se puede pagar, porque si no está acreditado digamos, el servicio, la compra de un bien, etcétera, no está debidamente acreditado, ¿no es cierto? Digamos, no existe la obligación de pago. Perfecto. Ahora, si esas deudas, ¿cierto?, son superiores a los 5 años, se puede, ¿no es cierto?, excluir del sistema, ¿ya? Pero no obstante eso, de igual manera deben quedar registrados, ¿no es cierto?, en un registro auxiliar, complementario del sistema contable, respecto de aquellas cuentas que supuestamente ya están prescritas. ¿En qué evento? En el evento que cualquier proveedor pudiese hacer acciones de cobranza, ¿no es cierto? Y ahí el municipio, por disposición, hay unos dictámenes de Contraloría en el cual dice que el municipio ahí debe alegar la prescripción y no proceder al pago. ¿Ya? Por un lado, hay que verificar. Si no hay verificación, ¿no es cierto?, no se puede pagar, ¿ya? Porque la imputación presupuestaria para que se haga efectivo el pago, en el caso de los gastos, tiene que verificarse fehacientemente, por un lado, que el servicio fue prestado, y por otro lado, que los bienes fueron recibidos conforme. ¿Ya? Si Ahora, eso... Sí, dígame. aprovecho de hacer la siguiente consulta. Si pasan los 5 años, hagamos un ejemplo ficticio, si efectivamente pasan 6, 7 años y el municipio encuentra esos medios de verificación al 7º año, por colocarte un ejemplo extremo, ¿el municipio podría eventualmente cancelar sin ningún inconveniente? No, ¿O porque, a los 5 no, ya no es posible? no, porque ahí está prescrito ya. ¿Qué significa eso? Que ya, por decirlo de alguna manera, venció la obligación de pago de parte del municipio. Ya no existe obligación de pago, porque ya prescribió. Y eso está respaldado por la normativa del Código Civil, digamos, ¿ah? ¿Y la prescripción corre desde la fecha de la facturación? Sí, desde la fecha de la facturación, correcto. Perfecto, ¿Ya? perfecto. Muchísimas gracias. Ahí, de igual forma, para efecto de la prescripción, hay que hacerse asesorar. ¿Usted tiene asesoría jurídica en su municipio? Sí, tenemos a un abogado. Sí. Ya, ahí ustedes se tienen que hacer asesorar respecto de los plazos y el procedimiento con el asesor jurídico, ¿ya? Ustedes ponen a disposición toda la información financiera, los respaldos, los documentos, de manera tal de verificar, ¿no es cierto?, en qué momento se produce la prescripción para proceder, ¿no es cierto?, a operar bajo ese sistema y en el fondo excluir, porque aquí cuando se produce la prescripción, ya está alegada, está oficialmente determinada, hay que excluirlo de la contabilidad, ¿ya? Porque ya no existe la obligación de pago de parte del municipio de aquellas deudas que superan esos plazos, ¿ya? Perfecto, muchísimas gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta respecto al tema? ¿Duda? Ya. El artículo 5, el sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí. Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las prioridades y se asignarán recursos globales a sectores sin perjuicio de la planificación interna y de los presupuestos que corresponde elaborar a los servicios integrantes. Bueno, este es un tema que está muy de moda hoy día porque estamos en el proceso de elaboración, ¿no es cierto?, de los presupuestos municipales, ¿ya? Bueno, el presupuesto municipal, vamos a definirlo seguidamente, ¿no es cierto?, que es una herramienta de planificación financiera, ¿ya?, en la cual tiene una valorización monetaria respecto a las acciones que cada municipio va a desarrollar, ¿ya? Y es una planificación, digamos, de corto plazo. ¿Por qué? Porque tiene vigencia de un año, ¿ya? Y aquí vamos a incluir en esta planificación, en el programa financiero, los ingresos y los gastos que se van a generar durante cada uno de los periodos. Cuando estamos hablando del presupuesto, que es un instrumento de planificación de corto plazo, va a ser por un año, ¿ya? La planificación financiera ahí va a estar determinada por un año. Ahora, podemos establecer el programa financiero a mediano plazo, ¿no es cierto?, 3 años, etcétera, ¿ya? En lo cual se van a definir algún tipo de actividades futuras y cuáles van a ser los eventuales financiamientos que podrían tener esos programas, ¿ya? Pero lo normal que utilizan los municipios tiene que ver con la elaboración del presupuesto municipal. Ahora, tema relevante, importante, el presupuesto municipal y el programa financiero deben estar entrelazados con el plan de desarrollo comunal, ¿ya?
todas las acciones, ¿no es cierto?, deben estar en forma coordinada con lo que establece el Plan de Desarrollo Comunal, en todos los aspectos, en el aspecto de ingresos, en los aspectos de gastos y en los aspectos de acciones, ¿no es cierto?, que tienen algún tipo de financiamiento y que son imputables al presupuesto municipal. ¿Ya? No sé si hay dudas respecto al tema. Consultas, Sí, aportes. profesor. Dígame. Sí, solamente no, no sé si clarificar o no, pero quizá señalar de que lo que usted señala es el ideal. Nosotros estamos de esa base, porque Bien. usted sabe que en un porcentaje, no sé si muy alto o no, ¿Ya? pero a lo menos en el municipio donde estoy yo y los municipios donde he trabajado anteriormente, el tema de esta coordinación, por decirlo de alguna forma, entre el presupuesto municipal y el plan de desarrollo comunitario no existe. ¿Ya? Y entonces me gustaría clarificar eso, porque claro, lo que usted señala es el ideal, pero en la práctica, por lo menos a mí me ha tocado vivir que no hay ningún tipo de sincronización entre el presupuesto de cada año con el plan de desarrollo comunitario. Inclusive muchas veces se aprueba el presupuesto del año siguiente y sin siquiera el municipio tener actualizado su plan de desarrollo comunitario. Solamente eso. Claro, bueno, ahí lo que es un tema súper relevante y delicado, ¿ah? Ahí hasta cierto punto se puede, ¿no es cierto?, se podría estimar que hay un notable abandono de deberes, digamos, en términos de que no se están utilizando en forma adecuada los planes, ¿no es cierto?, estratégicos, los planes, digamos, de desarrollo, ¿ah? Aparte del presupuesto municipal que tiene que estar coordinado con el plan de desarrollo comunal, también hay otras materias, ¿ah?, que tienen que estar relacionadas también con el plan de desarrollo comunal, como es el plan urbano de la comuna, ¿no es cierto?, el plan regulador, también tiene que estar coordinado, ¿no es cierto?, con el plan de desarrollo comunal, que son herramientas de planificación, ¿no es cierto?, de gestión del municipio. Lo mismo ocurre en el caso del aspecto de personal. Los programas de mejoramiento de la gestión también tienen que ir orientados hacia las normas o lo que se establece o lo que se ha establecido en el plan de desarrollo comunal. Entonces también el plan de desarrollo comunal es el gran planificador, ¿no es cierto?, comunal, en la cual abarca todas las áreas y todos los aspectos, ¿no es cierto?, de desarrollo que se contiene en cada comuna. Por lo tanto, yo les sugiero que se trabaje a nivel comunal con estos instrumentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque también facilita un poco la ejecución de las acciones, ¿ah? Porque yo entiendo que muchas veces improvisamos respecto al presupuesto municipal, ¿ya? Improvisamos acciones, improvisamos programas, pero lo ideal es que esa planificación financiera y presupuestaria esté completamente coordinada con lo que dice el plan de desarrollo comunal, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir que no hay un orden de acuerdo a lo que establece la normativa. Y eso en cierta medida tienen que regularizarlo, ¿ah? Yo les sugiero, por ejemplo, en este caso, si están elaborando el presupuesto, consulten el plan de desarrollo comunal respectivo. Y la elaboración del presupuesto, acuérdense ustedes que le corresponde a la Secretaría Comunal de Planificación, conjuntamente con el área de Administración y Finanzas. Ahora, la Secretaría Comunal de Planificación es el ente o el departamento encargado de el control del plan de desarrollo comunal, en la cual en algún momento tiene que efectuar las evaluaciones de su cumplimiento, ¿ya? En definitiva, es muy parecido a lo que es el presupuesto municipal, el plan de desarrollo comunal. Hay que ir haciéndole seguimiento. ¿De qué manera, no es cierto?, el municipio ha ido cumpliendo con lo que establece el plan de desarrollo comunal. Hacer un checklist, ¿no es cierto?, de lo que está planificado, qué se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. ¿Ah? Y de lo que no se ha hecho, por qué no se ha hecho, o simplemente desechar aquellas actividades que no van a ser posible que el municipio las pueda desarrollar durante la vigencia del plan de desarrollo. ¿Se fijan? Entonces ahí hay que hacer un análisis, ¿no es cierto?, del plan de desarrollo comunal. ¿Alguna otra observación o aporte? ¿No? Ya, seguimos. Acá tenemos la definición, ¿no es cierto?, del presupuesto. ¿Qué significa el presupuesto del sector público? Que también es válido para los municipios.
Dice que consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Aquí es súper explícito al señalar, ¿no es cierto?, obviamente que es una estimación financiera. O sea, yo digo cuántos ingresos voy a percibir y cómo voy a distribuir esos gastos durante el año. El presupuesto tiene vigencia de un año, no más de eso. Se terminó el 31 de diciembre, el presupuesto municipal se cerró. Todo lo que ocurra a contar del 1 de enero del año siguiente va a ser imputado al presupuesto vigente en ese periodo. ¿Ya? También el presupuesto municipal obviamente tiene que estar acorde también con los logros, objetivos y metas. Y aquí habla mucho respecto de lo que estábamos conversando delante, en términos de que, ¿no es cierto?, las metas y objetivos previamente establecidos que deben estar identificados, por ejemplo, en el plan de desarrollo comunal. ¿Ya? Por eso habla de este concepto. Y este concepto es amplio porque también, obviamente, está orientado al sector público, que también el sector público trabaja con programas y planes de desarrollo, tanto financiero, de gestión, ¿no es cierto?, presupuestario, etc. ¿Ya? Dudas, consultas, aportes. Seguimos. El artículo 12, ¿no es cierto?, dice que el ejercicio presupuestario coincide con el año calendario. ¿Qué quiere decir esto? Que parte el 1 de enero de cada año y se cierra y termina, ¿no es cierto?, el 31 de diciembre del año respectivo. Por ejemplo, actualmente nuestro presupuesto empezó a regir a contar del 1 de enero del 2021 y va a quedar terminado y cerrado al 31 de diciembre de igual año. Acá habla, dice, el saldo final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con posterioridad se incorporarán al presupuesto siguiente. Y esto era lo que yo les explicaba adelante, ¿no es cierto?, respecto de que todos los ingresos que se perciban con posterioridad al presupuesto ya cerrado se van a cargar o van a imputar al presupuesto que se encuentre vigente. En este caso, es del próximo año. Todo lo que nos quede pendiente, ¿no es cierto?, del año 2021, si no lo alcanzamos a percibir al 31 de diciembre del 2021, se va a traspasar automáticamente a través de un procedimiento contable, administrativo, presupuestario, hacia el ejercicio presupuestario siguiente, en este caso, para el año 2022. De igual forma, ¿no es cierto?, hay que traspasar el saldo final de caja, ¿no es cierto?, del año anterior, que se me transforma para el año siguiente en el saldo inicial de caja para el ejercicio siguiente. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿Información complementaria? ¿Estamos? Ya, seguimos. ¿Qué dice el artículo 13? Dice que la evaluación tanto del programa financiero como del presupuesto del sector público se regirá por un calendario de formulación. El ministro de Hacienda tendrá la responsabilidad de especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones de los servicios entre sí y con las administraciones regionales y locales. Bueno, en el caso de los municipios, ¿no es cierto?, la calendarización de la formulación del presupuesto obviamente está dado también en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ¿cierto?, en que señala que el municipio debe entregar o debe presentar el presupuesto municipal al Consejo Municipal dentro de la primera semana del mes de octubre. O sea, ya estamos a puertas, desde el punto de vista legal, en que los municipios tienen que entregar, ¿no es cierto?, el presupuesto municipal al Consejo Municipal. Desde ese momento, ¿no es cierto?, se inicia el proceso de análisis. Y este presupuesto tiene que quedar resuelto y aprobado a más tardar el 15 de diciembre de cada año. ¿Ya? No sé si de los municipios que están conectados, en qué proceso están respecto al presupuesto municipal. Algún director de Administración y Finanzas que nos pueda comentar su experiencia hasta el momento. Las dificultades, los inconvenientes, las facilidades que han tenido para elaborar el presupuesto. ¿Alguien que haga un comentario?
¿Alguna consulta? El chat no hay nada ¿Aló? tampoco, profesor. Ah, Pedro Sí, ya no. dígame. Dígame. Escucho. Profesor, Dígame. el DAF de Olivar, de la Universidad de Olivar. Ya, perfecto. Cuénteme. Bueno, yo creo que no es novedad para todos los colegas que están ahí en el seminario, porque ha sido un año difícil. Bueno, en conjunto con el CEPLAC nosotros estamos trabajando ya full con el tema del presupuesto. ¿Ya? Pero con este cambio de administración y cosas de eso, yo creo que más de alguno tendrá que tomar en cuenta este análisis un poco, Correcto. porque nos ha costado mucho lograr entender que ha sido un año después de la pandemia, perdón, después del estallido, después de la pandemia, nos han bajado enormemente los presupuestos, digamos, los ingresos. El gobierno también no ha colocado plata, digamos, a los municipios, extras, aportes adicionales. Entonces ha costado mucho lograr que los alcaldes y en el caso de los consejos puedan entender de que han ocurrido bastante disminución en nuestros presupuestos. Entonces, eso es lo que principalmente uno cuesta de poder hacer entender, además que los concejales les cuesta entender un poco estas normas que son súper estrictas de acuerdo al presupuestario, ¿cierto? Lo que se va vengando y todo ese cuento. Entonces, yo creo que por ahí parte un poco más en el tema este, porque en realidad toda esta figura que la ley orgánica y que la Contraloría o nosotros nos exige, en la realidad hay harta diferencia cuando uno está, digamos, en el día a día. Sí, por supuesto, entendible. Sí. Entonces, es un batallar de las modificaciones presupuestarias, que de repente con los mayores ingresos uno tiene que ir y a pelear con el Consejo diciendo que son recursos nuestros, o sea, son recursos frescos en el fondo. Correcto. Y distribuir de acuerdo a las imputaciones correspondientes, pero eso yo creo que principalmente uno lo que tiene que ir tratando de que el Consejo vaya entendiendo, pero cuesta mucho, o sea, cuesta que el Consejo entienda que son, por ejemplo, cuando usted comenzaba el tema de ingresos, por experiencia, bueno, ha pasado de que uno le explica en el Consejo que son cuentas, por ejemplo, que son con nombre y apellido, pero ellos creen que uno está ocultando alguna información y se niega la modificación, después uno por insistencia tiene que subirla 1 o 2 o 3 veces con el departamento CEPLAC, pero eso es uno del día a día que uno va avanzando, pero de repente va retrocediendo más que avanzando con el tema de la unidad de presupuesto y de administración y finanzas. Claro. Entonces, la formulación, con el análisis nosotros hemos presentado propuestas, análisis técnico, y llegamos a un entendimiento. Después, cuando se va a presentar la propuesta al Consejo, después los votos dicen que no y hay que presentarla de nuevo, y al final por insistencia. Entonces, es una batalla por varios años. Entonces, en ese caso, lo planteo, digamos, en la sala, porque también yo creo que hay varios colegas que también tienen una opinión muy similar a la que tengo yo, que llevo bastantes años en el tema, pero como le digo yo, eso es una cosa que vale la pena, digamos, enfrentar. Ahora, después viene la Contraloría, también revisa, entonces es un cuento ahí súper importante que conversar, digamos, que lo yo le entiendo, conversarlo. Yo le entiendo perfectamente su opinión, digamos, lo que pasa en los municipios, ¿ya? Mientras, ¿no es cierto?, los entes técnicos actúen de acuerdo a la normativa, siempre van a estar protegidos, digamos, por la ley, ¿ya? Respecto de la elaboración del presupuesto, ¿no es cierto?, yo creo que hay que ser lo más explícito posible en términos de entregar la mayor información en cada caso, lo que tiene que ver con los ingresos y los gastos, ¿ya? En el caso de los ingresos, ¿no es cierto?, fundamentar cómo percibimos las patentes municipales, ¿no es cierto?, cómo se determinan, obviamente cuál es el monto, el número de patentes, el número de patentes de alcohol, profesional, industrial, ¿no es cierto?, el detalle que contiene cada una de estas cuentas. Lo mismo ocurre con los permisos de circulación, que también son ingresos importantes dentro de la gestión municipal. Cómo se obtienen, también cuáles son los programas de recaudación, también toda esa información yo creo que hay que incorporarla dentro del presupuesto, de manera tal que
de alguna forma, ¿no es cierto?, justificar de que por qué se generan o se están estimando cierta cantidad de montos en las respectivas cuentas, ¿ya? Ahora, respecto de la modificación presupuestaria, hay una normativa que establece la Ley Orgánica Municipal, ¿ya?, que cuando no es aprobada, ¿no es cierto?, la modificación presupuestaria que el área respectiva lo presenta el alcalde, ¿no es cierto?, respecto de los déficits que se produzcan, los concejales son solidariamente responsables de esos hechos, ¿ya? Y en aquellos casos en que no son previamente aprobadas las modificaciones presupuestarias, la misma ley establece, ¿no es cierto?, que el Consejo debe pronunciarse durante cierto tiempo. Si mantiene, ¿no es cierto?, ese rechazo, opera la proposición que ha hecho el alcalde, ¿ya? Eso yo les sugiero que lean la parte de la Ley Orgánica Municipal en relación a este tema, que es súper relevante y que yo sé que muchos municipios también, ¿no es cierto?, se ven enfrentados a este tipo de situaciones, ¿ah? Así que como sugerencia les planteo eso. No sé si alguien... Dígame. Mire, lo que pasa es que también, en raíz de eso, las modificaciones presupuestarias que nosotros hemos planteado, en realidad, y bueno, con el tema del presupuesto, igual en varias oportunidades ha regido esa ley que dice usted que ya el Consejo no se pronuncia y si no, hasta el 15 de diciembre vale lo que dice el alcalde. Correcto. Pero en el tema de las modificaciones presupuestarias nosotros hemos recurrido a la Contraloría y ellos dicen que igual, entonces la cosa no está tan clara como para que insistir en una o dos propuestas, entonces eso también debería de alguna forma la Contraloría, porque usted sabe, la Contraloría cuando uno le consulta, ellos dicen, diríjense al dictamen tanto, y no es tan directo así como la pregunta es, ¿esto corresponde o no corresponde? Entonces, esa es la realidad nuestra, si no, ¿para qué vamos a buscar una situación ahí? En general es así, de repente las respuestas son muy ambiguas, ¿ya? Claro. No van a la médula del tema. Claro, incluso nosotros hemos tenido programas que han estado financiados, digamos, pero no se han podido ejecutar porque el Consejo dice que no estamos con los votos suficientes y se han tenido que devolver las plata. Entonces, es súper complicado de repente lidiar con personas que, digamos, es una cuestión de opinión personal. Lo siento que eso ocurra, porque la verdad que si hay fondos disponibles y por un tema de no adoptar el acuerdo, ¿no es cierto?, de recursos que van en beneficio a la comunidad, en realidad hay un tema mayor, un tema más profundo todavía, digamos. O sea, de hecho es así. Yo creo que es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo. Entonces yo también me hago asesorar también por el asesor jurídico, y ellos emiten informes y ahí de repente quedamos en la espera de la Contraloría. Además, la Contraloría se demora su tiempo también, entonces vamos muchas veces. Eso. Correcto. Bueno, yo lo lamento en ese sentido, ¿no es cierto?, que sea un tema, digamos, en que no se complete, no se ejecuten programas y proyectos, vuelvo a repetir, en beneficio de la comunidad, porque esa es la labor del municipio, ¿ya? No hay que olvidar que de igual forma, aun cuando, ¿no es cierto?, el municipio presente los ajustes presupuestarios y no los autorice el Consejo, ¿no es cierto?, no preste su acuerdo, bueno, de igual forma predomina lo que establece el alcalde, pero después de cierto periodo en la cual no se pronuncie, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Y eso está establecido en la Ley Orgánica Municipal, ¿ya? Eso para que lo revisen el resto de municipios. Y también, en ese sentido, me parece bien hacerse asesorar desde el punto de vista jurídico, también para protegernos como funcionarios respecto de los procesos que tienen que hacerse. De manera tal que, si no se ejecutó un programa y se tuvieron los recursos y no fue aprobado por el Consejo, bueno, que respondan quienes tienen que responder respecto de las decisiones tomadas. Así que es un tema relevante. Después dice, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra observación. Ya, seguimos. Dice, el presupuesto deberá quedar totalmente tramitado más tarde del 1 de diciembre del año anterior a su vigencia. En el caso de los municipios, aquí estamos hablando del presupuesto del sector público. En el caso de los municipios, el proyecto de presupuesto, el presupuesto debe quedar aprobado a más tardar, dice la ley, el 15 de diciembre. ¿Ya? Por lo tanto, el plazo tope para la aprobación del presupuesto, ¿no es cierto?, es el 15 de diciembre.
se puede aprobar antes, si el presupuesto está ya finiquitado, está consensuado, está debidamente revisado y no hay observaciones que formular, perfectamente puede hacerse con una fecha anterior al 15 de diciembre. La fecha tope es el 15 de diciembre. ¿Ya? Luego dice, el artículo 15, dice, la dirección de presupuesto del organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros al Estado. ¿Ya? Le compete además solo a dicha dirección orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. ¿Ya? Aquí cuando dice el proceso de formulación presupuestaria, habla de los plazos, los periodos, ¿no es cierto? En qué periodo se recopila la información, ¿no es cierto? En qué periodo se discute, se analiza, etcétera, etcétera. Se establecen los programas, se establecen los proyectos, etcétera. ¿Ya? Dice asimismo, le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, del sector centralizado. En el caso de los municipios, ¿no es cierto?, ¿cómo supervisamos, ¿no es cierto?, la ejecución del gasto municipal? Bueno, existen las unidades respectivas, en este caso, la unidad de Administración y Finanzas, conjuntamente también con lo que le corresponde a la unidad de control municipal. Porque no hay que olvidar que la unidad de control municipal, cada 3 meses, debe elaborar un informe en la cual detalle en qué nivel de cumplimiento se encuentra el presupuesto municipal. ¿Cierto? Cada 3 meses, el primer periodo, ¿no es cierto?, hay que presentarlo a marzo, el segundo a junio, el tercero a septiembre y el cuarto en diciembre. Cada 3 meses, y esta información debe quedar radicada en el Consejo Municipal para verificar, ¿no es cierto? Bueno, la unidad de control tiene que advertir previamente cuáles son las cuentas o los ítems presupuestarios que puedan mostrar o presentar situaciones deficitarias, de manera tal de que oportunamente se hagan los ajustes presupuestarios y que al cierre del ejercicio presupuestario no presenten saldos deficitarios. ¿Alguna consulta? Bueno, dice, en cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior de lo que dice anteriormente, la Dirección de Presupuesto establecerá un sistema de información administrativa y financiera de general aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por el presente decreto ley. Ello sin perjuicio de las facultades que tiene en la materia de la Contraloría General de la República. Bueno, la Contraloría obviamente es la encargada, ¿no es cierto?, de dictar las normas, principios y procedimientos contables, ¿ya? Eso sin perjuicio de que la Dirección de Presupuesto para el sector público centralizado de todas las instrucciones de cómo van a llevar el control financiero, administrativo del presupuesto municipal y de todos los recursos que se administren a nivel de servicio público. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, a ver, vamos a retroceder un poquito. Acá dice, el sistema de gestión presupuestaria del Estado, aquí en este breve gráfico, ¿no es cierto?, habla, ¿no es cierto?, de las normas, las técnicas, los métodos, los procedimientos. Esto lo establece la Dirección de Presupuesto para las entidades del sector público. ¿Ya? Ahora, para la ejecución del presupuesto, ¿no es cierto?, de hecho existen normas de cómo hay que disputar las cuentas en el presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Ya? En qué momento se reconoce un ingreso presupuestario, en qué momento se reconoce un gasto presupuestario. Pero para eso tenemos que tener establecido cierta estructura para la elaboración de la información. Y en este caso, ¿no es cierto?, se establecen las clasificaciones presupuestarias. ¿Ya? Todos los años, al menos se van actualizando en forma periódica también estas clasificaciones presupuestarias. De hecho, a partir del año 2021, algunas cuentas fueron reformuladas en el presupuesto municipal, la cual implicó obviamente hacer los ajustes y traspasar quizás algunos saldos de cuentas presupuestarias, ¿no es cierto?, producto de que cambiaron en términos conceptuales como también en términos de código. ¿Qué quiere decir las clasificaciones presupuestarias? Dice, ¿qué determinan las clasificaciones presupuestarias? Determinan, ¿no es cierto?, que se puede proporcionar información para la toma de decisiones, ¿cierto? En el caso del gasto personal, ¿no es cierto?, existe un ítem, un puntito de asignación, y yo puedo ir controlando y verificando cuáles son mis niveles de gasto en el rubro personal, como por ejemplo. También puedo verificar, en el caso de los municipios,
cuántos son los gastos que estoy utilizando, ¿no es cierto? O qué parte de mi presupuesto estoy utilizándolo en los gastos por concepto de los servicios comunitarios. Y háblese de servicio comunitario, por ejemplo, el alumbrado público, la extracción de basura, la mantención de los jardines, ¿no es cierto? La mantención del alumbrado público, la mantención de la señalización de tránsito, etc. ¿Ya? Eso me permite, en cierta medida, poder, ¿no es cierto?, conocer la información de lo que está pasando en el municipio y también para la toma de decisiones, ¿no es cierto? ¿Qué toma de decisiones puedo tomar respecto al informe que me entrega el clasificador presupuestario? Bueno, verificar los niveles de gasto que tengo, hacer los ajustes presupuestarios, redistribuir fondos, redistribuir recursos. ¿Ya? No sé si aquí hay consultas respecto a este tema. Este es un tema obviamente que estamos el día a día aplicando, ¿no es cierto?, respecto de los ingresos y de los gastos. ¿Alguna consulta? Observación, aporte. ¿No? Ya, seguimos entonces. ¿Qué dice el artículo 19? Dice que los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos o por compromisos de las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario. Aquí cobra valor lo que yo estaba explicando recientemente, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquellos compromisos que no se alcanzan a cubrir durante el ejercicio presupuestario vigente, pero que deben traspasarse al ejercicio presupuestario del año siguiente. Y eso cobra el nombre de deuda flotante. Deuda flotante quiere decir que, ¿no es cierto?, en corto plazo esa deuda ya debiera desaparecer. Sin perjuicio, que igual lo que planteaba delante un alumno, respecto de aquellos gastos que se encuentran registrados en el sistema y que han pasado cierto tiempo, ¿no es cierto?, se pueden descargar de la contabilidad, excluirse, ¿no es cierto?, pero previo requisitos para que así eso ocurra, porque de igual forma la Contraloría para ese efecto solicita los respaldos respectivos. Ya, entonces, dice, y los compromisos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario. Que no se devenguen. Aquí nos aparece un concepto, ¿cierto? ¿Alguien entiende qué es lo que quiere decir que se devenguen? ¿Alguien me lo puede explicar? El concepto de devenguen, que es lo mismo que obligación devengada. ¿Alguien conoce este concepto? ¿No? Ya, vamos a explicarlo. Cuando hablamos de obligaciones devengadas, ¿no es cierto?, que es lo mismo que las obligaciones que se devenguen, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que existe una obligación de pago de parte, en el caso de los municipios, de parte de los municipios, ¿ya? Es la obligación de pago. No es el pago efectivo, sino que la obligación de pago, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué momento se produce el devengamiento de un gasto presupuestario? Cuando llega la factura. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que cuando me llega la factura? Significa que los bienes fueron recepcionados, los servicios también fueron prestados. Correctamente, ¿cierto? Cuando nosotros imputamos en el presupuesto, solamente, ¿no es cierto?, imputamos sobre acciones concretas. No podemos registrar en el presupuesto, ¿no es cierto?, alguna factura, pero no nos consta, ¿no es cierto?, que los bienes o servicios hayan sido recibidos, ¿no es cierto?, o ejecutados. ¿Ya? Eso es súper relevante desde el punto de vista contable presupuestario. ¿Ya? Me parece muy bien la observación. Dice, y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario. ¿Ya? Por lo tanto, el presupuesto de gasto son los límites. Hasta ahí podemos gastar. ¿Ya? Eso, sin perjuicio, ¿no es cierto?, que de igual forma podemos hacer los ajustes presupuestarios a través de la normativa de las modificaciones presupuestarias.
¿Ya? Profesor, Sí, dígame. consulta, el tema del devengo, Ay, no le escucho bien. Acérquese más al micrófono, por favor. no sé si me escucha ahora. Sí, ahí se escucha mejor. Perfecto. No, la consulta es si el devengo se produce necesariamente cuando llega la factura o cuando uno emite la orden de compra. El devengo, así en estricto rigor legal, ¿no es cierto? Se supone que se devenga la obligación de pago cuando se recibe el servicio o Ya, cuando se cumple, ¿no es cierto?, el servicio contratado o cuando se recibe el bien respectivo. En ese momento nace la obligación. Ahora, se supone que por normativa tributaria, ¿no es cierto?, cuando se recibe el bien debe venir aparejado con la factura respectiva. ¿Ya? O cuando por eso que se... Ya, ya. en ese momento se devenga. Se supone que en ese momento, al momento de emitir la factura, yo estoy recibiendo el servicio o estoy recibiendo el bien. Y en ese momento nace la obligación de pago. Y cuando nace la obligación de pago, estamos hablando de una obligación devengada. El devengamiento significa que se ha creado un compromiso de pago. ¿Ya? Ya, porque también hablamos de obligación y de devengo, ¿cierto? Y que el devengo es uno. ¿Ya? Sí, pues por eso mismo. La obligación es como la obligación de ese pago, ¿ya? El devengamiento, en el fondo, si hablamos en términos generales, es obligación de pago, o obligación de compromiso, ¿ya? La obligación de compromiso de pago. ¿Y bajo qué documentos se dice que ya es algo obligado? Es cuando emite, por ejemplo, ahora sí es cuando se emite la orden de compra, ¿o no? No La factura, generalmente la factura, porque la factura se emite cuando se recibe el bien, ¿ya? Profesor, lo que el colega a lo mejor quiere hacer presente es que tenemos dos etapas distintas que son la obligación, quizá a lo mejor el compromiso, ya sea cierto compromiso o compromiso implícito, y lo que tiene que ser con la devengación. La devengación se efectúa con la recepción de la factura. Pero cuando uno quiere obligar, por ejemplo, el presupuesto, uno utiliza ya sea un contrato, un convenio o una orden de compra, así es, en la cual, ¿cierto?, nosotros vamos rebajando el presupuesto en nuestro sistema, así es, lo cual no quiere decir que nosotros vayamos a efectuar o no el pago, pero existe el compromiso. Es decir, si yo obligo 100 y después me llega una factura, por ejemplo, por 50 y no tengo más presupuesto, no puedo seguir obligando el presupuesto en sí. Exacto. No puedo comprometerlo más allá. A ver, aquí yo les voy a dar una explicación. Dentro del presupuesto municipal o del presupuesto público existen instancias de registro, ¿ya? La instancia de registro que tenemos es la preobligación, ¿no es cierto?, la obligación, y luego de la obligación nace lo que es la obligación devengada, en el caso de los gastos. Y me parece muy bien la aseveración respecto de la obligación, que es un registro administrativo. Ojo. ¿Cuándo nace el registro contable? En el momento que nace la obligación de pago o el devengamiento. Cuando tengo, ¿no es cierto?, cuando se genera el devengamiento, ahí recién yo voy a registrar contablemente, porque nace la obligación de pago. Anteriormente yo puedo registrar en el presupuesto, ¿no es cierto?, la obligación. Obligué el presupuesto, perfecto, ¿ya? Y eso me va a servir, en cierta medida, obviamente, para ir controlando de qué manera se ha ido comprometiendo el presupuesto. De manera tal de que, en definitiva, al final del ejercicio, no se me presenten situaciones deficitarias. Yo de esa manera, ¿no es cierto?, puedo controlar el presupuesto. Pero desde el punto de vista contable, cuando yo registro la obligación de devengada, es que existe un compromiso de pago. Entonces, ¿ya? Profesor, asumo que la obligación entonces, dentro de los procesos administrativos municipales, se puede determinar como una orden de compra, como un perfecto, sí, puede ser, o la firma de un convenio, por ejemplo, de un contrato, ¿ya? Yo puedo registrarlo presupuestariamente porque ya existe como un compromiso, digamos, ahí, si bien es cierto, puede tener muchas alteraciones posteriores ese compromiso, ¿ya? Porque es un registro administrativo, pero es una forma, ¿no es cierto?, también de poder respaldarse al decir que no existe presupuesto, porque ya el presupuesto está comprometido. Si bien es cierto, no existe obligación de pago, ¿no es cierto?, pero está comprometido, a menos que ¿no es cierto?, se modifique o altere esa obligación previa que se registró contra el presupuesto. Por lo tanto, ese registro es un registro administrativo de control presupuestario.
a pesar de que igual el resto del registro también es de control presupuestario, porque ya ahí estamos, digamos, obligando en forma legal ya el compromiso de pago. Cuando nace lo que es la obligación de vengada. Y cuando nace la obligación de vengada, quiere decir que recibimos oficialmente el bien o recibimos oficialmente los servicios contratados. Ya, seguimos. El artículo 22 dice: la Dirección de Presupuesto pregunta al Ministerio de un programa de ejecución del presupuesto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Asimismo, confeccionará programas de gasto denominados programas de caja, donde fijará el nivel y prioridad de los mismos. Aquí un tema súper relevante que muchos municipios no lo asumen como dentro de la gestión financiera. ¿Ya? Cada municipio, en forma mensual, en forma bimensual, o como lo estime, de acuerdo a cómo se van generando los recursos, debiera ser un programa de caja, ¿ya? Que también va a ayudar, en cierta medida, ¿no es cierto?, a poder controlar, por un lado, las disponibilidades, ¿no es cierto?, y por otro lado también nos va a permitir controlar el presupuesto, ¿ya? Porque acuérdense ustedes que el presupuesto es una estimación nomás. No es que, si yo apruebo un presupuesto de 10.000 millones, no es que yo el 1 de enero, ¿no es cierto?, tengo en mi caja los 10.000 millones. Concepto que muchas personas que no trabajan, no entienden, ¿no es cierto?, no lo entienden que es así, ¿ya? Por lo tanto, los programas de caja dentro de los municipios ayudan mucho al control financiero, por un lado, y también al control presupuestario. Cuando hablamos de control financiero, ¿no es cierto?, quiere decir que no vamos a gastar más de lo que realmente el municipio es capaz de generar como ingreso efectivo. ¿Ya? No sé si algún municipio de los que está conectado trabaja con los programas de caja. Profesor. Dígame. Disculpe la anotación. ¿Sí? Bueno, como yo le contaba, yo vengo de un organismo público del sector del gobierno central, y la idea que nosotros estamos tratando de plasmar en el Departamento de Administración y Finanzas, trabajar en conjunto para lograr quizá a lo mejor una buena ejecución presupuestaria a través de esta programación de caja mensual. Si bien es cierto, se nos dificulta, puesto que no recibimos los ingresos al igual que un organismo público del gobierno central, pero aún así nosotros tratamos de por lo menos unificar criterios y tratar de asimilar más a las normas. A la norma vigente. Yo creo que es un buen procedimiento, un buen proceder para los municipios, cosa que puedan ejecutar de mejor forma su presupuesto y así optimizar todos los recursos que tenemos para el beneficio de la comunidad. Exacto, justamente. Mira, yo creo que aquí hay que hacer una aseveración. Para nosotros, yo sé que el programa de caja municipal es complejo, pero podemos hacerlo. ¿Por qué es complejo? Lo mismo que planteaban antes. En el sector público, ¿no es cierto?, los programas de caja son cuadrados, digamos. Para el sector público le traspasan los 100 y el servicio público sabe que tiene que gastar los 100 y de ahí no gasta más, ¿cierto? Lo que pasa con las municipalidades es muy distinto respecto de los flujos que se van generando. Y eso me lo podrán corroborar los directores de finanzas que están conectados, en términos, ¿no es cierto?, que los flujos nuestros de municipio no son estandarizados, ¿ya? Por ejemplo, en el mes de enero, ¿no es cierto?, tenemos los ingresos por patentes municipales, ¿cierto?, que es uno de los fuertes ingresos que tenemos los municipios. Pero resulta que en el mes de febrero, ¿qué ingreso importante tenemos? Alguien que me lo mencione. ¿Tenemos ingresos importantes que nos financie la caja durante el mes de febrero? De acuerdo a nuestra experiencia. Alguien que me lo comente. ¿Algún municipio tiene ingresos en el mes de febrero iguales al del mes de enero? Yo creo que los municipios del sector costero, balneario, ahí ingresan, pero el resto yo creo que es muy difícil que tengamos ingresos en el mes de febrero, por vacaciones, por diferentes tipos de situaciones. Entonces, yo creo que en ese caso, ¿no es cierto?, cobra más relevancia la programación financiera de los municipios. ¿Por qué? Porque de esa manera permite ya poder... A ver, esperemos un segundito, ¿ah?
Disculpen, que en el medio ambiente habían ruidos. ¿Lo puedo interrumpir Bueno. un segundito? Nos quedan 4 minutos para ir al break. Es que tengo una duda con una persona que no sé si usted le dio respuesta, pero tampoco tengo su nombre a la vista porque está conectado con el nombre Unicontrol. Y él decía a favor clarificar la aprobación del presupuesto por el Consejo, conforme al artículo 82, antes del 15 de diciembre, es decir, el día 14. No sé si usted ya le dio respuesta. Y le solicitaría a la persona que se renombrara en el chat, porque no sé quién es, para actualizar mi lista. Dice, favor clarificar aprobación del presupuesto por el Consejo, conforme al artículo antes del 15 de diciembre, es decir, el día 14. Ya, pero, a ver, yo lo que le puedo mencionar, ¿no es cierto?, que la fecha tope máximo de aprobación del presupuesto es el 15 de diciembre. Yo también aclaré de que la aprobación puede ser con fecha anterior. Si el presupuesto está listo en el mes de noviembre, ¿no es cierto?, y está completamente consensuado, está totalmente determinado, no hay divergencia, nosotros estamos todos conformes, perfectamente se puede aprobar una fecha anterior. Lo que dice la ley, ¿no es cierto?, que tiene que ser antes del 15, tiene que ser, la ley habla hasta el 15 de diciembre del año respectivo, ¿ya? Por lo tanto, eso no obsta que el municipio pueda terminar en una fecha anterior a la cual ya tiene elaborado el presupuesto, porque no tendría tampoco justificación que si el presupuesto está elaborado, está consensuado, está cuadrado, está con todos los programas que el municipio va a desarrollar, con todas las actividades, el gasto personal está acorde con lo que realmente se va a ejecutar, no existiría inconveniente en que se pueda aprobar antes de la fecha señalada. No sé si me queda claro la persona que hizo la pregunta en el chat. Si se puede identificar para poder... Y nos dé el nombre, por favor. ¿Sí? Sí, necesito la información, profesor, porque si está presente yo lo tengo ausente, porque no sé quién es. Claro, ya por favor que se comunique la persona que hizo la consulta por el chat, o si no va a quedar ausente. Puede abrir su micrófono, no hay problema, si es que tiene la posibilidad. ¿Aló, me escucha? Sí. Sí, buen día. Francisco Vidal, Municipalidad de Pichilemu, director de control. Francisco, la consulta por el chat. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. ¿No tiene la posibilidad usted de cambiar su nombre, de renombrarse? Francisco Vidal. Ya, pero en el chat mismo de la plataforma no, ¿verdad? Ya, no se preocupe. No se preocupe, es que para la próxima, por último, se anota en el chat de la plataforma para que ponga que está presente, porque no aparece como Unicontrol, no está su nombre. Ah, perfecto, ya. Gracias. Control Pichilemu es mi correo institucional. Ya. Sí, yo hago la consulta respecto al artículo 82 de la orgánica, solo con la precisión de que, como dice ahí, ¿qué dice deberá pronunciarse, en este caso, la aprobación del presupuesto municipal por parte del Consejo hasta antes del 15 de diciembre. ¿Por qué lo señalo? Porque como señala antes del 15, es decir, el día 14, si el Consejo no se manifiesta en esa oportunidad, regirá lo propuesto por el alcalde. Correcto. Esa es mi anotación. Por eso que cuando ustedes señalan que tiene hasta el 15, no es hasta el 15, porque la ley establece materias antes del 15 de diciembre. O sea, es decir, no incorpora el día 15. A eso me refiero. Ya, perfecto. Entonces, si el Consejo no se pronuncia en esa fecha, como tal como lo dice la ley, el presupuesto que haya presentado el alcalde es el que regirá. Me parece súper bien. Ahora, por cierto, la recomendación siempre es no esperar hasta el último día. No esperar a última hora. Si el presupuesto está antes, obviamente que hay que, bueno, del momento hay que presentarlo dentro de la primera semana de octubre, y ahí entra el proceso de análisis y discusión, y yo creo que igual forma esto siempre, en la mayoría de los casos, o sea, en todos los casos se presenta mucho antes a esta fecha preestablecida. Por lo menos en el municipio que yo he ejercido, digamos, siempre se ha presentado antes, digamos, porque de repente ya no hay más que discutir, digamos, para eso existe el mes de
parte de octubre y todo el mes de noviembre, entonces no se justifica, digamos, darle más vuelta de repente a un presupuesto que ya está prácticamente consensuado. Yo creo que el tema pasa más por consensuar los montos, consensuar las actividades, ¿no es cierto? A pesar de que dentro del presupuesto hay montos que son fijos y que no se pueden modificar, ¿ya? Eso está establecido en la normativa y está establecido también en los dictámenes de la Contraloría, en la cual, ¿no es cierto?, el Consejo no puede aumentar ciertos gastos, especialmente, por ejemplo, en el subtítulo 22, en lo que tiene que ver con los contratos firmados por el municipio. Esos montos no pueden ser alterados, ¿ya? La presupuestación tiene que estar ajustado al monto que establece cada uno de sus contratos, ¿ya? Profesor, no, vamos al break. Estamos pasados en 2 minutos. 10:32. Tenemos un break de 15 minutos. Debiéramos haber regresado a las 10:45, pero regresemos a las 10:47. Perfecto, muchas gracias. No olviden silenciar sus micrófonos.